Bienvenidos a Diálogo Constitucional, programa producido por el estudio Eguiguren y Grandes, con el apoyo de LP, Pasión por el Derecho. Muy bien, bienvenidos, bienvenidas. Estamos de regreso a nuestro programa Diálogo Constitucional. Profesor Francisco Eguiguren y quien les habla. Hemos tenido una pausa un poco prolongada de comienzo de año, pero ahora vamos a activar nuestro programa los días viernes a las 7 de la noche. Esperamos tener diálogos de actualidad con nuestras aproximaciones desde el derecho constitucional. El día de ayer, 20 de marzo del 2024, salió publicado finalmente en el Diario Oficial El Peruano, como saben todos, la reforma, que creo que es la reforma más importante que se ha hecho a la Constitución del año 93, la reforma que incorpora o reincorpora la segunda Cámara o Senado, ¿no? Y ese es el tema de esta conversación. Vamos a hacer una primera aproximación general y luego discutiremos, conversaremos también sobre el impacto que tiene esta reforma en la política peruana, en el derecho constitucional y desde luego también en las próximas elecciones. En la primera parte interviene el profesor Francisco Eguiguren. Adelante, Pancho. ¿Qué tal? ¿Cómo están todas, todos? Pedro, ¿cómo te va? A ver, creo que como bien has dicho, restaurar la bicameralidad en nuestro país es la reforma más trascendente de la Constitución por el tema en la estructura del régimen político, pero también por la gran cantidad de artículos de la Constitución, hay quienes dicen que son como 50, que se han visto modificados, ¿no? Y el asunto es mucho más que haber cambiado nombres, donde decía Congreso, poner a veces solo Congreso, a veces diputados y senadores, ¿no? Yo creo que lo primero que tenemos que asumir que esta reforma, además de trascendente en sus efectos, es muy controvertida, pero muy controvertida. Seguramente la mayoría de especialistas, expertos en derecho constitucional, va a considerar que era una medida necesaria, esperada, que debe ser positiva, y otros sectores van a opinar en contra. Recordemos que cuando la Constitución del 93 establece el paso de un Congreso bicameral a uno unicameral, Fujimori y el fujimorismo lo sustentaron muy sencillo. Su principal argumento para pasar de dos cámaras a una fue: dos cámaras cuestan más porque tiene más congresistas y dos cámaras se demoran en decidir. Una cámara decide más rápido y cuesta menos. Ese fue el gran argumento que el tiempo se ha encargado de desvirtuar, ¿no? Porque el Congreso unicameral rápidamente ha terminado costando muchísimo más que el antiguo bicameral y no siempre las cosas puede ser que salgan rápido, pero normalmente no salen bien. Entonces, a ver, esta aprobación ha tardado tiempo. Es bueno que recuerden, ¿no? Hace rato, ya desde el anterior Congreso, que se planteaba la vuelta a la bicameralidad. Pero ¿qué pasaba? La Constitución dice que una reforma constitucional se aprueba por más de la mitad del número legal de congresistas y va obligadamente a un referéndum popular ratificatorio. Y que para evitar ir a un referéndum, la misma reforma hay que aprobarla en 2 legislaturas ordinarias por 2/3 de los congresistas. Pues el Congreso ha aprobado varias veces el anterior y el retorno a la bicameralidad, pero no lograba 2/3 de votos. Y entonces, en vez de haber pasado al referéndum, no quería ir al referéndum. ¿Y por qué no querían ir al referéndum? ¿Por qué no han querido ir al referéndum? Porque a fines del 18, recordemos bien, en un referéndum popular se reformó la Constitución y dos aspectos: el retorno a la bicameralidad y la reelección parlamentaria fueron los dos aspectos más abrumadoramente rechazados por la ciudadanía. El Congreso y los congresistas saben que el retorno a la bicameralidad, por más que pueda justificarse por aspectos técnicos, es impopular, es rechazado por el pueblo. Y que si tuviera que haber ido a referéndum, se rechaza. Igual que la reelección parlamentaria, que la han metido por lo bajo de contrabando. Entonces, la primera conclusión que tendríamos que hacer, esta es una reforma que se ha hecho un poco a espaldas de la población y contra
la población. Eso no quiere decir que sea mala, quiere decir que es impopular, ¿no? ¿Y cómo se puede hacer una reforma constitucional tan trascendente excluyendo de toda participación al pueblo? Este Congreso, que no ha permitido un debate constitucional para una nueva constitución, que prohibió que el pueblo llame a referéndum para promover una constituyente, ha dicho: yo apruebo esta reforma constitucional sin el pueblo. Es una primera entrada que yo haría, que tiene que ver, claro, con la popularidad o no de la medida y el procedimiento seguido, ¿no? Ese sería mi primer comentario. Luego podemos analizar también, pues, qué de bueno o qué de malo puede traer. Pero no sé muy qué quieres interesante. decir. Gracias, Pancho. Yo en mi primera aproximación quisiera también recordar que este es un aspecto que de alguna manera está en el corazón de la Constitución del 93. Es decir, es parte de una paradoja, ¿no? El fujimorismo, que ha sido una de las agrupaciones en el Parlamento que ha promovido esta reforma y sin cuyo apoyo no se habría podido aprobar, está de esta manera, creo yo, matando un aspecto de la identidad de la Constitución del 93. Es decir, si uno se pregunta qué hace la diferencia entre la Constitución del 93 y del 79, uno de los aspectos identitarios era el de la unicameralidad. Y como bien dices, Pancho, pues se vendía como un Congreso más eficiente que produce de manera más rápida leyes, y nunca se ha dicho que eso supone un déficit en la calidad de las leyes, ¿no? Que es ahora el argumento que se ha traído. El otro aspecto que yo quería también poner en esta primera presentación es que en realidad cuando uno lo ve en perspectiva histórica, la incorporación de esta reforma en la Constitución del 93, la idea de un Congreso unicameral, está en la tendencia en el derecho comparado, digamos, hacia parlamentos unicamerales. O sea, no es innovador en ese sentido, no es innovadora la Constitución del 93, porque cuando uno ve desde la segunda mitad del siglo XX, hay una tendencia en el derecho comparado hacia congresos unicamerales. Yo veía una estadística, y lo revisábamos antes de esta conversación, que hacia el año 96 el 33% de los congresos en el mundo eran bicamerales. Solo el 33%. La tendencia hacia finales del siglo XX eran congresos unicamerales. Esto, según los politólogos, responde a distintas, razones, ¿no? Una tal vez más importante es cada vez más la universalización del voto, la idea de que los congresos unicamerales cumplen una representación suficiente con una sola cámara, y nunca se ha puesto en el siglo XX, al menos hacia finales del siglo XX, en cuestión la calidad, o sea, la falta de calidad por ausencia de una segunda cámara. Sobre todo porque la técnica legislativa se ha ido sofisticando y los congresos suelen tener cuerpos técnicos de asesoría para depurar, digamos así, la calidad de las leyes, ¿no? Y un tercer elemento, tal vez para darte el paso a la segunda reflexión, es también a mí me parece que es fundamental resaltar el contexto en el que se produce esta reforma, ¿no? En que se introduce o se reintroduce la segunda cámara, ¿no? Y esa falta de legitimidad yo pienso que nos va a costar caro en términos políticos, porque es una reforma que nace con una profunda deslegitimación de parte del Parlamento, que sin duda va a arrastrar también lo que va a venir después, es decir, la instalación de un Senado va a verse históricamente como la reinstalación de una reforma contra el pueblo, como bien has dicho, ¿no? Yo en otro espacio he sostenido la idea de que lo que hay al frente es una constituyente sin pueblo, ¿no? Es decir, se está tocando la estructura de lo que es una constitución. El régimen político es la estructura, ¿no? La sala de máquinas, como diría Gargarella, ¿no? Se ha entrado en esto sin mayor reflexión, sin un debate ni político ni técnico, ¿no? Es decir, no hay en la academia hoy día, por ejemplo, si quisiéramos ver algún trabajo importante que reflexione, digamos, el corazón de esta reforma y nos pudiéramos responder con argumentos a qué responde, no hay en la academia un documento o ni siquiera un artículo que diga qué cosa es lo que define
a esta reforma constitucional que introduce o reintroduce el Senado entre nosotros. De manera que a mí me parece que este va a ser el fondo un poco de lo que vamos a ver en los próximos años, ¿no? Es decir, la reincorporación de un Senado que nace de espaldas a la ciudadanía. Y bueno, cuando yo decía que es una reforma controvertida, es que no debemos caer, creo, en el error de hacer de esto una discusión en abstracto, ¿no? Porque claro, la mayoría de especialistas hemos estado entusiasmados con la necesidad del retorno a la bicameralidad. Pero no debemos caer en el error de creer que la bicameralidad per se es mejor o que la unicameralidad per se es menos, porque esto no se puede discutir en abstracto. Esto tiene que discutirse a la luz del diseño de un sistema político, de un diagnóstico de lo que tenemos y de lo que queremos corregir. Yo, invitado más de una vez ante el Congreso, sí he respaldado la idea de una bicameralidad. Pero ojo, en mucho, porque el Congreso actual y de los últimos años es tan malo, que apostar por la bicameralidad, más que una certeza, es una esperanza, es casi implorar a que podamos mejorar, y como todo apuesta, es incierta. O sea, la decadencia del Congreso en el Perú, coincidentemente, yo no sé si es efecto o no, pero se ha iniciado con el Congreso unicameral de la Carta del 93. No es que antes el Congreso fuera el campeón de la legitimidad, pero nunca un Congreso ha tenido tan poca aceptación y tanto cuestionamiento como en los últimos tiempos. Coincide también con el declive de los partidos políticos. ¿Tiene la culpa de todo eso la unicameralidad? No creo que del todo, pero sí de bastante. Entonces, yo diría, la apuesta por la bicameralidad es una consecuencia natural del desgaste y del desprestigio del Congreso unicameral, pero nadie nos puede garantizar que por la sola implantación de la bicameralidad las cosas van a mejorar. Va a depender mucho del tipo de postulaciones y candidaturas que los grupos políticos le propongan a la ciudadanía, del voto maduro o no de la ciudadanía que no repita estos errores, y de eso dependerá si esto funciona o no. Luego podremos conversar un poco cómo se ha asignado las competencias entre ambas cámaras, pero creo que ni siquiera se ha discutido mayormente muchos aspectos, y aunque han cambiado como 50 artículos, hay muchos que solo han cambiado para cambiar la palabra Congreso por Senado o viceversa, pero que ha dejado pendiente aspectos que ya se reclamaban revisar. O sea, es una reforma que, aunque ha tardado tiempo, en el fondo es un poco apresurada, insuficientemente, digamos, debatida y menos aún esclarecida. Interesante. A mí me gustaría, si te parece, Pancho, que analizáramos también en una segunda secuencia un aspecto que es muy discutido en la reforma sobre una segunda cámara o la reforma del Senado, ¿no? Es cómo y quién elige al Senado, ¿no? Esa pregunta, que me parece que es crucial, quién y cómo se elige a los representantes de la segunda cámara, no ha habido ocasión de reflexionar cuál es el modelo que se está implantando, ¿no? Aquí lo que se ha puesto en la Constitución, en la reforma, es que lo eligen las 27 circunscripciones en términos igualitarios, digamos, un representante, un senador por cada circunscripción, con lo cual tendríamos 27 representantes de las distintas circunscripciones, tenemos ahora, y luego 33 representantes que vendrían o provendrían de elección por distrito único, ¿no? A nivel nacional. A nivel nacional. ¿Esto qué es lo que nos proyecta así, digamos, preliminarmente, y como tenemos hoy día la configuración de las alianzas y grupos políticos, ¿no? La imagen que uno puede proyectar del próximo Senado es de un Senado de limeños, digamos, residentes, incluso para el caso de las circunscripciones, y luego los 33 restantes, sin duda, de algunas de las agrupaciones que tienen alcance nacional. Y este puede ser la proyección que haya hecho el propio fujimorismo para entusiasmarse tanto con la reincorporación del Senado. Es decir, si hay una fuerza hoy día que tiene cierta presencia nacional y que puede jalar, digamos, el voto del distrito electoral único, digamos, es el fujimorismo. Y entonces lo que hay que proyectarse dramáticamente es
un Senado con una predominancia de una fuerza como o cercana al fujimorismo en las próximas elecciones. Eso políticamente, ¿no? Ahora, cuando uno ve de nuevo el derecho comparado, que creo que es fundamental para este tipo de reformas, es decir, aprender de los países que tienen una segunda cámara y cuál es la ingeniería política que ayuda un poco a equilibrar las fuerzas en el Parlamento, uno encuentra distintas posibilidades, ¿no? Conversábamos también contigo, Pancho, el modelo, por ejemplo, francés. Si se va a elegir una segunda cámara y se quiere combinar representación por un lado y por otro lado algún nivel de experiencia, como se ha dicho acá también, tal vez lo que hubiéramos introducido es este doble voto, por ejemplo, el voto por un representante y el voto por un partido, ¿no? Que aquí no hay, ¿no? El partido que se lleva la mayoría de votación o las cifras mayores a nivel nacional, esos se van a repartir los 33 escaños, ¿no? Claro. De manera que a mí me parece que esto puede mostrarnos un poco ya el rostro del Senado en las próximas elecciones. ¿Tú qué piensas sobre esto? No sé cómo Sí, lo analizas. yo también creo que, al menos en el Senado, porque en verdad lo de diputados no cambia nada, ¿no? Es la misma cosa, Sí. ¿no? Y hasta mantienen el número, ¿no? 130, ¿no? Y Senado 60 porque, bueno, ya alguna Se vez puede fue así. ampliar, dice, ¿no? Claro, un cambio importante es que ahora la Constitución permite que el número de integrantes de ambas cámaras, de cualquiera de ellas, pueda aumentarse según el aumento de la población por una ley orgánica, sin necesidad de reforma constitucional. O sea que, claro, empiezan 130 y 60, pero veremos qué pasa. Y en verdad hay que decirlo, para un país con la población del Perú y comparando a América Latina, nuestro Congreso es muy chiquito. O sea, hay un déficit de representación. Y esto va a llevar, por ejemplo, en el caso del Senado, meramente proyección, ¿no? Pero por lo menos uno por circunscripción. La inmensa mayoría de departamentos del Perú, o de regiones, llamémosle como queramos llamarlo, va a tener un senador. Uno. El otro grueso va a salir sobre todo de las ciudades con mayor votación. Lima, quizás, no sé, Arequipa, Cajamarca, Trujillo, ¿no? Pero las regiones normales van a tener uno. O sea, un senador. Con eso desaparece también un poco el pluralismo político. Porque entonces, en cada región para el Senado, solo van a tener un senador. Y los demás grupos, el que quedó segundo, tercero, aplaude. La concentración de la representación política puede verse planteada en el Senado, ¿no? Ese es un problema. Y eso no se ha discutido, ¿no? Está puesto ahí si esa es la mejor forma de elegirlo o no, ¿no? Y yo creo que ese va a ser un tema. Y claro, quizás la ley electoral, al menos por ejemplo en el tema de diputados, va a tener también que establecer si se van a dividir o no las circunscripciones, partir Lima en varios sitios. O sea, hay un trabajo futuro de la legislación de elecciones para regular mejor esta postulación. Pero claro, en verdad es un sistema que lo han decidido y no se ha discutido ni sustentado mayormente, ¿no? Muy bien, vamos a hacer una breve pausa y regresamos. Bienvenidos a Diálogo Constitucional, programa producido por el estudio Eguiguren y Grandes, con el apoyo de LP, Pasión por el Derecho. Bien, retomamos un poco esta conversación con el profesor Pedro Grandes y yo creo que es momento de analizar, explicar sobre todo a nuestra audiencia un poco cómo se ha estructurado con esta reforma constitucional el reparto de competencias entre estas dos cámaras, entre diputados y senadores, y qué puede implicar, ¿no? Porque una de las justificaciones que se ha invocado para la bicameralidad es que hay que promover en el Congreso más deliberación, que debería mejorar la calidad de las leyes, más reflexión en las medidas políticas para evitar que una mayoría imponga, instrumentalice su voluntad de una manera más apresurada, mejor calidad de los nombramientos, etc. Eso es lo que se ha dicho como lo que debería aportar un Congreso compuesto por dos cámaras. Y yo casi me atrevería a afirmar de entrada que con esta medida eso no se consigue. ¿Por qué? Y lo voy a explicar. Por ejemplo,
En el único aspecto de reparto de competencias donde va a haber una cierta interacción imperfecta entre diputados y senadores es en el ámbito legislativo. Ya no son técnicamente, digamos, dos cámaras colegisladoras, dos cámaras que pueden generar y aprobar leyes. No. El esquema es diputados hace la chamba, diputados discute y aprueba un proyecto de ley. El proyecto de diputados sube o va a revisión por el Senado. El Senado puede aprobarlo, hacerle las modificaciones que quiera o rechazarlo y archivarlo. Lo que decida el Senado no vuelve a diputados. O sea, no es cierto. O sea, claro, intervienen dos cámaras, pero hay una cámara que finalmente manda y decide, el Senado. Esta apuesta por un Senado fuerte a nivel legislativo es inusual. Es inusual. ¿No? Esta reforma apuesta a un Senado superpoderoso, como vamos a ver ahorita. Entonces, a nivel legislativo, no es que va a haber, bueno, va a haber un filtro, sí, pero la voz cantante la tiene el Senado. Entonces, que está sentado esperando lo que aprobó diputados, ¿no? Que podría ser una propuesta con mayor legitimidad o no. Pero salvo este aspecto donde se juntan y en la aprobación del presupuesto, tienen funciones totalmente diferentes que ni se tocan. O sea, diputado se queda con las funciones de control político, las que más bulla hacen, las que más peliculina hacen, interpelación, censura, cuestión de confianza a los ministros, comisiones investigadoras, eso es diputados. Empieza y termina solo diputados. Ahí el Senado no interviene. En cambio, el Senado tiene en sus manos todos los nombramientos o ratificaciones de altos funcionarios. En adelante, la elección o ratificación en los casos del Contralor, del Tribunal Constitucional, del Banco de Reserva, de la Superintendencia de Banca y algún otro que se me va, las va a decidir solito el Senado. Entonces uno podría preguntarse, presuponemos, o la reforma presupone que los senadores están más preparados, quizás porque son más viejos, tienen que tener mínimo 45 años, ¿no? Que van a decidir mejor, pero sigue siendo una cámara, un grupo más pequeño, ya no todo el Congreso, sino un grupo más chiquito, el que va a elegir a los altos funcionarios. Y el otro órgano mira y aplaude. ¿Dónde está la interacción? ¿Dónde está el filtro político del debate? No hay. El Senado es el que va a revisar la legislación delegada y la legislación de urgencia que apruebe el Ejecutivo o las declaraciones, las prórrogas de los estados de excepción. ¿Dónde está la reflexión? Entonces, simplemente han repartido el trabajo y eso no necesariamente garantiza una mejora cualitativa de las decisiones ni de las leyes, ¿no? No sé qué piensas tú de eso. Muy, muy interesante lo que estás planteando, ¿no? Yo creo que en algunos de estos rasgos del Senado que se ha introducido, aparece claramente el producto de qué es este Senado, ¿no? De un conjunto de circunstancias que hace converger, digamos, intereses, ¿no? Eso se muestra también en las competencias, ¿no? Es decir, habría que discutir si realmente estamos ante una segunda cámara, ¿no? Tradicionalmente entendida como una cámara efectivamente de deliberación o que incrementa la deliberación. Aquí estamos más bien ante una suerte de consejo, digamos, decisor, ¿no? Porque es una instancia en donde la deliberación terminada, se supone, en manos de la representación nacional, sube a una instancia que no sabemos bajo qué argumentos tiene esta competencia de decisión, que ya no vuelve a la Cámara, digamos. Pueden insistir. No es ni siquiera un ejecutivo que dialoga con el legislativo, ¿no? Sino es una Cámara decisora que le dice y le enmienda, lo puede adulterar también un producto que habría, imaginemos una ley bien deliberada en la Cámara de Diputados, que sube y que es rectificada en sentido incluso opuesto y que así se eleva al Ejecutivo. O sea, se podría llegar a la paradoja también de que se aprueba una propuesta distinta a la de diputados y que diputados plantea ante el Tribunal Constitucional una acción de inconstitucionalidad. Por ejemplo, o sea, vamos a ver la dinámica que se va a ir saliendo de esto, pero a mí lo que me parece es que todo esto es producto de las circunstancias en las que aparece esta segunda cámara, ¿no?
que como digo, pues resume un conjunto de intereses, ¿no?, que se reflejan en estas competencias. Es una Cámara, como tú bien lo has dicho también, que peligrosamente concentra demasiado poder, ¿no? Si en 130 representantes, digamos, se distribuye de alguna manera de manera más plural el poder, por ejemplo, para designar a los miembros del Tribunal Constitucional. Y eso llevaba a una cierta deliberación, una negociación en el mejor sentido de la palabra, discusión en buena cuenta, para ver cómo es que se intermedian intereses y posiciones también para elegir a un representante. Ahora no son 130, ahora solo hay que persuadir a 60 senadores y que puede estar concentrado en 2 o 3 fuerzas. Sí, claro. Porque 33 integrantes van a venir de los que tienen, digamos, las posibilidades de recoger los votos a nivel nacional. Esto es una concentración del poder en la designación de altos cargos del Estado. Esto es el tema central, ¿no? Hemos visto el problema de la corrupción en nuestro país, cómo es que se filtra cuando un poder concentra mucho poder, valga la redundancia, ¿no? Lo hemos visto con la Junta Nacional de Justicia, con el anterior Consejo Nacional de la Magistratura. Esto debería preocuparnos en un país en donde hemos estado pues batallando mucho porque se instauren controles de transparencia, de, digamos, mayores filtros para estos cargos tan importantes, ¿no? Yo soy, digamos, algo pesimista con la reforma, viendo las características, porque si nos preguntamos cuáles son los elementos que definen a este Senado que se ha aprobado recientemente, ¿no? ¿Cuáles serían? ¿No? Pensemos en cuáles serían los elementos que definen o que caracterizan al Senado peruano de esta reforma reciente, ¿no? Yo creo que las características son que no es un Senado representativo. Digamos, no mejora la representación, porque hubiéramos discutido, por ejemplo, al Senado van a ir de todos modos un grupo de pues, personas con discapacidad o otro grupo de personas indígenas, por ejemplo, para que sea representativo de sectores que no siempre tienen posibilidades de participar en la Cámara de Diputados, por ejemplo. No ese es el caso, ¿no? Entonces, no es en verdad una Cámara representativa. Es una Cámara reflexiva, digamos, un Senado reflexivo que mejora la calidad y de la deliberación. Ahí hemos visto, y yo creo que coincidimos en esto, es más un consejo de ratificación o de anulación de la decisión parlamentaria, ¿no? O sea, podría perfectamente o ratificarlo, o podría decir que no, o podría enmendarle la plana a los 130 congresistas, ¿no? Y pasarlo al Ejecutivo. Si el Senado logra comunicarse bien con el Ejecutivo, entonces claramente el destino de la representación está echada, ¿no? O sea, tenemos un Senado que dialoga bien con el Ejecutivo, a lo mejor no necesita siquiera delegación de facultades, ¿no? Porque puede tener una Cámara que rectifica a la Cámara de Diputados y el Ejecutivo que promulga las leyes que vienen del Senado y no necesariamente las que vienen de la Cámara de Diputados. De manera que yo no veo con buen augurio lo que se ha introducido, si uno mira las características del Senado. No sé si tú coincides o qué destacarías como característica de este Senado. Yo creo que, como digo, se hace un Congreso poderoso frente a diputados que en el fondo va a decidir cosas más trascendentes que interpelaciones o censuras o comisiones investigadoras que al final conducen a poco o nada. Pero, a ver, yo me siento un poco así contra la pared. Yo siempre, pensando en la realidad del Perú, he pensado que es mejor la bicameralidad. Pero he aclarado, ¿no? Y lo reitero, es una apuesta. Es una esperanza, porque peor no podemos estar. Y los especialistas no podemos ser tontos o idiotas, y nos tomamos muy en serio esto, cuando en verdad no nos engañemos. El Congreso ha aprobado la bicameralidad, no por estas discusiones conceptuales, no. Todos sabemos. Es para que haya más plazas, más chamba y la posibilidad de reelección. Por eso han hecho por eso esencialmente han aprobado el retorno a la bicameralidad.
para que haya más espacios de trabajo, de participación. Claro, habrán algunos que conocen mejor y lo han meditado, ¿no? Pero la gran mayoría no. Sobre todo cuando estaba cerrada la posibilidad de reelección. Bueno, si habían 2 cámaras, puedo pasar de una a otra, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser prudentes, realistas, no apostar a ciegas. La bicameralidad en la crisis actual, esperemos que ayude a mejorar la calidad del trabajo parlamentario, pero nadie nos lo puede garantizar. No podemos apostar a ciegas ni decir la bicameralidad es mejor que la unicameralidad. No, depende, veremos. Lo que pasa que el desempeño del Congreso unicameral era muy malo, era pésimo, y a ver si una cosa distinta funciona. Y en ese sentido, un cambio que trae es el de la posibilidad de reelección parlamentaria. ¿Tú qué piensas de eso? Yo creo que aquí sí, de nuevo, como dijiste al comienzo, ¿no? Creo que es impopular en general la reelección de toda autoridad en el Perú, ¿no? Hay una crisis de legitimidad de la autoridad, ¿no? Pero claro, pensando en términos racionales, es evidente que un representante que ha tenido una experiencia, y sobre todo si es una experiencia exitosa, ¿no? Merece ser reelegido, ¿no? Estamos viviendo, de alguna manera, algunos han dicho que la crisis a la profundidad a la que ha llegado tiene mucho que ver con, es una crisis de inexpertos en política, ¿no? Puede ser, ¿no? Yo en ese punto no veo mal la idea de reincorporar la reelección, pero creo que lo que hace falta para que funcione la reelección es también unas normas de rendición de cuentas suficientemente claras y transparentes, ¿no? Que exija que a los representantes pues no hagan abuso de las posiciones que tienen cuando son representantes pensando en la reelección, ¿no? Porque esto ha pasado también, ¿no? Lo hemos visto a nivel de alcaldes, lo hemos visto a nivel de congresistas que empiezan a generar clientelaje buscando la reelección. O sea, desde el siguiente día en que se instalan en su despacho ya están buscando los clientes para las siguientes elecciones. Y eso creo que se puede controlar a través de una legislación que espero se desarrolle a partir de esta reforma, ¿no? Yo también creo, coincido contigo, la posibilidad de reelección parlamentaria es, eso sí, positiva y necesaria. Porque gran parte también del declive, del desprestigio del Congreso, en efecto, la llegada de gente muy inexperta, que además, si algo aprende, aunque la mayoría lo que ha aprendido son vicios, ¿no? Mochasueldos y tráfico de influencias, cómo me archivan mi proceso penal. O sea, más allá de que la mayoría ha aprendido vicios, más allá de eso, el problema está en que terminan y se van y ya no pueden volver por un buen tiempo. O sea, es un constante empezar. La prohibición de reelección fue una medida adoptada por la población ante la propuesta hecha, pero con el hígado, por el desprecio, por la crítica al Congreso. Pero ha sido una decisión que ha demostrado por sus resultados mala. Había que corregirla. Ahora, que el pueblo pues tenga la posibilidad de decidir a quién reelige y a quién no reelige, que haya, como tú dices, rendición de cuentas, ¿no? Yo quisiera terminar mi parte pues diciendo algo, ¿no? Insisto, puede ser, esperemos que sea positivo el retorno a la bicameralidad. No se ha hecho bien. No es correcto que no se haya un buen trabajo de educación, de explicación popular y que esto haya sido ratificado por el pueblo en referéndum. Lo han obviado al pueblo. Eso está mal. Esto es más parece impuesto por una dictadura que en democracia y hablando de representación. Pero algo más. Se ha hecho bastante mal varias cosas y solamente voy a dar 3 o 4 ejemplos rapidísimos. Si uno mira la ley de reforma constitucional, se han modificado un montón de artículos, hemos dicho que cerca de 50, ¿no? Pero en esos artículos que se han modificado, entre comillas, solo para poner Senado, donde no decía Senado, donde decía Congreso, o para distinguir entre senadores y diputados, han pasado por alto un conjunto de temas que en estos años se han discutido un montón y que siguen igual, a pesar de la reforma. Doy 3 o 4 ejemplos. ¿Cuánto hemos discutido respecto a la responsabilidad del presidente de la República en funciones? El famoso artículo 117 del cual seguimos hablando, ahora que se habla también si los relojes y todo esto, ya, si se le puede investigar al presidente durante su mandato y no acusarlo, o ampliar los casos por los cuales se le puede acusar, incluyendo otras conductas. ¿Eso se ha tocado? No, está igualito. Sin embargo, se ha modificado por otra cosa.
Se ha seguido discutiendo si los miembros del jurado de elecciones o su presidente son susceptibles de antejuicio o juicio político. ¿Se ha tocado? No, no se ha tocado. Sin embargo, se ha modificado el artículo 99 para decir que corresponde a la Cámara de Diputados acusar ante el Senado. ¿Pero quiénes? Sigue allí. Se ha modificado. ¿Por qué los congresistas siguen siendo irrenunciables en su mandato? ¿Por qué no hay revocatoria popular del mandato parlamentario? ¿Por qué se sigue diciendo que la función de congresista es a tiempo completo en el horario de trabajo, pero no se dice que esa dedicación exclusiva? Todo eso que se ha discutido está igualito. Y sin embargo aparece modificado el artículo. ¿Para qué? Para poner senador o diputado. Eso es poco serio. O sea, se ha desperdiciado la oportunidad de un trabajo serio. Entonces, yo creo que la reforma es muy puntual, habrá que ver cómo funciona y no se ha hecho de la mejor manera. Y es una pena, porque yo creo que la bicameralidad debe ayudar a mejorar nuestro Parlamento, pero si no lo hace, ¿qué nos queda, no? La unicameralidad no funcionó y la bicameralidad tampoco. Entonces, conclusión de alguien, ¿no? Lo que no sirve es el Congreso. No Muy sé bien, muy ¿cómo bien. cerrarías tú? ¿Qué piensas? Sí, un último comentario, coincidiendo plenamente en esta última fase de nuestro diálogo. Yo diría que yo soy un poco más escéptico en esto y digamos que creo que es una reforma que se introduce claramente, como tú bien lo has destacado, de espaldas, no solamente de espaldas, sino contra lo que manifiestamente el pueblo ha expresado a través del referéndum. Puede que técnicamente eso ya pasó y se puede, obviamente, nadie está aquí planteando de que es una reforma nula o inconstitucional. No me refiero a eso. Creo que es una reforma que viene en el peor momento de crisis política, ¿no? Y sin embargo toca un aspecto fundamental de la democracia, como es el régimen político, ¿no? Ir de un Congreso o de un modelo unicameral a uno bicameral requiere, creo yo, un esfuerzo por acercarse, por hacer pedagogía con la gente, ¿no? Hacerle entender por qué es importante en todo caso y cuáles son las razones, ¿no? Y lo que es más grave, y con esto yo termino, y que da cuenta de cómo es lo poco que importa en esta reforma la voz de la ciudadanía, es que lamentablemente para introducir esta reforma se hace por el mecanismo más fácil, ¿no? Dos legislaturas, se obvia el referéndum, pero se introduce un candado. Es decir, mañana cuando querramos regresar a un sistema unicameral, no va a ser tan fácil como ha sido entrar o hacer este cambio hacia el Congreso bicameral. Se ha introducido candados nuevos a la reforma. Este es otro aspecto que ya no hay tiempo para desarrollarlo, pero hay que dejarlo en todo caso anotado, el artículo 206 de la Constitución. Y se ha tocado. Que ahora, claro, que ahora exige, pues, ya no 2, sino 4, ¿no? Ratificaciones de cualquier reforma a la Constitución. A mí me parece que cuando se trata de reformas tan importantes como esta, por más que la Constitución no lo diga, deberíamos, por respeto a la soberanía popular, consultarlo siempre al pueblo, ¿no? Esto sería, les agradecemos a todos nuestros oyentes y esperamos que este reencuentro lo tomen a bien todos y puedan continuar siendo nuestra audiencia. Muchas gracias.